Instagram, @ecomedios. Descenso, oficinas cerradas, comercios cerrados, clubes cerrados, pero entre ustedes y nosotros, firme al pie del cañón. Muy bien, un ejemplo de participación y de compromiso democrático y deliberativo. No te presenté, pero Ezequiel, buenas tardes, Ezequiel Domínguez. Tenemos un programa interesante, digamos, para llevar algún entretenimiento a quienes están en la casa encerrados. Primero vamos a hablar con el conductor en jefe de este programa, el doctor Jorge Enríquez, desde algún lugar de Europa, como ustedes saben, porque ha salido en las anteriores emisiones, los miércoles pasados. Él está dictando cursos primero en Barcelona y en Madrid, luego en Italia. Tuvimos la semana pasada conectados con él desde Roma, y ahora no sé exactamente dónde está, lo sabremos en cuanto se conecte por la magia de la radio y la tecnología. Después tendremos importantes invitados. Leandro Querido, que es un politólogo, nos va a hablar y es especialista en temas de electorales y de transparencia. Nos va a hablar sobre, entre otras cosas, sobre el tema de la boleta única que se está discutiendo en este momento en el Congreso. Luego estará Fernando Iglesias, a quien es innecesario presentar, pero que ha publicado recientemente un nuevo libro no hay que ser demasiado agudo o demasiado perspicaz para conocer cuál puede ser el tema. Es un tema que ya ha abordado en otros y digamos, de manera muy exhaustiva. Es un nuevo libro sobre el peronismo. Me parece que en esta ocasión lo explicará, me parece que sobre algunos aspectos económicos del peronismo. Luego conversaremos con el arquitecto Andrés Bortagaray, que es un urbanista, amigo de esta casa, que se encuentra en este momento en París. Él ganó una beca para estudiar, para investigar temas de su especialidad, pero además él sigue muy atentamente la realidad política francesa. Como ustedes saben, hubo elecciones hace poco tiempo, presidenciales, pero ahora habrá otras legislativas que son también muy importantes, porque de la conformación de la Asamblea Nacional, bueno, se verá qué solidez puede tener este nuevo gobierno de Macron. Y mientras esperamos el contacto con el doctor Jorge Enríquez, comentamos antes de que se iniciara el programa con Ezequiel y también con un asistente que hemos traído hoy, que no sé si querrá aparecer o no en cámara, que hay algunos, así como hay antivacunas, ha aparecido una nueva especie, que son los anticensistas. Hoy, el día del censo, habrán seguramente conocido personas, o lo leemos en las redes sociales, que se niegan a ser censados, creen que hay alguna conspiración detrás de esto, no quieren entregar sus datos, lo entienden como una nueva maniobra del kirchnerismo. Están también los que de esta vieja nueva fuerza que tiene como referencia a este curioso personaje que es Javier Milei, ven cualquier actuación del Estado como sospechosa, y en este caso también llevan ese grado de
de sospecha al censo. Así que no sé cómo lo ves vos, Ezequiel. No, evidentemente hay una línea de conducta en todos aquellos que dicen que el Estado se está metiendo cada vez más en nuestras vidas y tienen todo ahí un argumento. Sin embargo, hay que decir que los censos son más viejos que la Argentina. Ha habido censos desde el inicio de los tiempos. Bueno, nunca... el primero fue durante la presidencia de Sarmiento. No, pero digo, los romanos ya censaban. Hablo en la Argentina. En la Argentina... El primer censo nacional, por supuesto. Pero en la Argentina el primer censo nacional fue durante la presidencia de Sarmiento, que no era precisamente un comunista, ni quería meterse con la intimidad de las personas, pero todo país necesita conocer algunos datos básicos sobre su población, sobre algunos elementos, inclusive, de hecho, es una exigencia constitucional. La Constitución establece que cada 10 años debe hacerse un censo. Y yo creo que es bueno, cada 10 años por lo menos, hacer un parate y hacer un diagnóstico de dónde estamos parados, cómo estamos respecto del censo anterior, tomarnos el tiempo para hacer un diagnóstico real y profundo de cómo estamos parados. Y hay que ver si este censo nos va a dar que estamos mejor o peor que hace 10 años. Inclusive, ¿por qué la Constitución establece la obligación del censo? Más allá de que la información general siempre es buena para la adopción de políticas públicas. Porque del censo debería surgir cuánta población hay en cada provincia y ahora también en la Ciudad de Buenos Aires, y eso a su vez debería tener su correlato en la representación que tengan esas provincias en la Cámara de Diputados, cosa que no se mueve porque perjudicaría a unas provincias y beneficiaría a otras. También la coparticipación, por supuesto, se realiza en función del censo, con lo cual los fondos que van a tener ahora las provincias y los municipios va a depender absolutamente de lo bien que salga este censo. Ahora, yo comprendo la suspicacia que puedan tener algunos si tenemos en cuenta que los gobiernos kirchneristas no se han caracterizado precisamente por la transparencia, por la rigurosidad de la información. Basta recordar lo que hicieron en el INDEC durante tantos años. El IPC, el Índice de Precios al Consumidor, era dibujado en forma grosera. Todos sabíamos que la inflación de cada mes era el doble o el triple. Y ellos también lo sabían y algunos han llegado a justificarlo porque de esa forma se iba a pagar menos por algunos bonos que estaban atados o que tenían alguna cláusula digamos, porque esto a su vez tiene incidencia en el producto bruto, en la medición del producto, y entonces eso, vemos, o sea, justificaban una estafa si esto era así. Exactamente. Era en perjuicio de los inversores externos argentinos. Claro, claro. Pero esta era una de las excusas. De hecho, nadie lo tomaba en serio. Los convenios colectivos de trabajo no tenían en cuenta la inflación del INDEC. Porque si esa inflación era real, tendríamos que decir que durante el kirchnerismo hubo un aumento del salario real que quizá inédito en la historia mundial. Claro. Pero nadie pensaba que esto era cierto. Entonces, es comprensible la suspicacia de muchas personas. Ahora, como decís vos, el censo es algo que se ha hecho siempre, que debería hacerse con más regularidad, porque no siempre se respeta este periodo de 10 años. Hay personal calificado, hay personas que tienen formación en estadística. Algunas preguntas a veces nos resultan extrañas, pero probablemente tengan alguna justificación. Ahora, si hay alguna irregularidad, por supuesto hay que denunciarla. Pero me parece que no podemos partir de la base de que como puede haber alguna irregularidad, el censo en sí mismo es ilegítimo. Totalmente. Totalmente nada tiene que ver con la intervención del Estado. Simplemente hay información que el Estado necesita para gestionar bien. Esta es la explicación que hay que darle a la gente y hay que quedarnos tranquilos de que por ahora todo indica que se están llevando a cabo el censo como debe ser. Y no hay ninguna alerta que justifique esta manifestación de estas personas. Por otra parte, no se solicita una información sensible que pueda afectar la privacidad de nadie.
Entiendo que esa información es anónima, además. Además. Debe guardarse el secreto estadístico. De hecho, al usar redes sociales, digamos, se tiene de nosotros muchísima más información, lamentablemente, que la que nosotros podemos ofrecerle al INDEC a través del censo. Desde la cabina me hacen alguna seña como que el doctor Enríquez estaría por aparecer en cualquier momento, se concretaría finalmente en un audio. Se está haciendo esperar. Se está haciendo esperar. Tal vez hay alguna diferencia con el país de horaria en el país en el que Sí, estaba. sí, seguramente es de noche para él. Bueno, mientras tanto, la Argentina con censo o sin censo está viviendo un momento particular. Cuando me dicen que sí, ¿me estás escuchando, Jorge? Perfectamente, Osvaldo, a vos y a Ezequiel, buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. ¿Cómo te va? ¿Dónde estás en este momento? En este momento estoy en La Coruña, llegando, voy a anticipar el viaje, tenía que dar una charla mañana y pasado, jueves y viernes en Madrid, pero por un problema familiar que afortunadamente ya está encaminado, de un accidente que tuvo mi mujer, entonces está encaminado el tema, así que... Sí, no, te digo que no sabía nada, me acabo de enterar. Sí, pero me alegro que esté todo bien. Fue una en tribunales, pero afortunadamente no revistió seriedad. Hubo una operación, hay que hacer una operación simplemente. Así que, bueno. Le mandamos nuestros saludos desde acá. Nuestros saludos a Susana y esperemos que todo salga bien. ¿Estás en La Coruña entonces? Estoy en La Coruña, sí, efectivamente. ¿Y ahí tenés también alguna clase, alguna conferencia? Fui a ver a los tribunales de Lugo y a los tribunales de acá de La Coruña para tener y ya mañana parto para Madrid, pero no voy a tener ese seminario. Y que voy a partir rumbo ya el viernes, si yo quiero, rumbo a Buenos Aires. ¿Estuviste en Roma y de ahí te fuiste para España? Y de ahí me fui para España, así que estoy siguiendo la actualidad muy de cerca a través de las distintas informaciones y con gran preocupación, porque estaba escuchando lo del censo evidentemente los datos nuestros que son muy sensibles los puede tener cualquier ciudadano, pensemos las tarjetas de crédito, pensemos lo que tiene la AFIP de nosotros, lo que tiene el RENAPER, o sea que esto me parece que es un poco más hacer política. No sé quién dijo que el censo era algo que era realmente preocupante que pidieran esos datos. Hay manifestaciones en las redes sociales, pero bueno, nosotros decíamos, más bien nosotros entendemos que hay mucha gente que tiene esta preocupación, esta suspicacia, pero lo que queríamos con Ezequiel aclarar es que el censo es una obligación constitucional y que debe hacerse, y que debe hacerse cada 10 años. Y bueno, si hay alguna irregularidad hay que denunciarla, pero porque hay gente que hasta decía por las redes que se iba a negar a responder el cuestionario cuando viniera el censista. Me parece que ya es caer en otro extremo, aunque comprendo, hay un grado de enojo en la sociedad muy grande, de indignación por muchos temas, y bueno, se manifiesta también en esto. Bueno, esa gente que opina de esa manera es la misma gente que después habla de la política como casta, y son los mismos que denostan la política y después lo que quieren hacer, se arañan las paredes para meterse en política. Esto lo estamos viendo habitualmente. Yo veo en las redes sociales que insultan permanentemente en grupos de WhatsApp a los políticos, pero arman partidos políticos. Claro. O sea que, y descreen del sistema, vuelven hacia narcos. Pero bueno, eso es y después el otro tema, que acá, en Madrid estuvo muy bien la jornada, pero en todos lados es ineludible con la gente que uno habla. Yo estuve también en Lugo, en Santiago de Compostela, lugares muy religiosos, por cierto, y todo el mundo es lo mismo lo que opina en la Argentina, un país maravilloso, un país único, los argentinos son excelentes, una cultura que es envidiable, pero bueno, lamentablemente
nos critican por el tema, por el gobierno que tenemos, ¿no? Porque no solamente el tema político, porque dicen que los políticos son iguales en todas partes, sino por los índices de corrupción que tiene la Argentina, que no saben cómo todavía toleramos. Se nos ríen porque además somos noticia en los diarios muy pequeñas. Esto yo lo digo con dolor, porque yo sé que el chauvinismo argentino ahí resurge y dicen, ¿cómo este tipo está diciendo esto? Hay que defender, aunque sea Fernández un pavo, porque es un pavote Fernández realmente con las cosas que está haciendo, hay que defenderlo igual. Cristina Fernández es una corrupta, pero hay que defenderla porque es argentina. No, muchachos, la cosa no es así. Hay que decir las cosas como son, porque cuando uno va al exterior se da cuenta que la Argentina tiene un potencial excelente, que la gente, los argentinos que están trabajando acá, trabajan más que los españoles. Hay chicos uruguayos, hay chicos argentinos de cualquier lugar del país, de nuestro territorio, te das cuenta por la voz, por la tonada y por el che y el voceo, y todos te dicen exactamente lo mismo. Te dicen que se fueron de la Argentina por razones económicas y otras razones más, algunas razones familiares, algunas razones de otra índole. Sí. Buscando otro que la Argentina no se lo da. Entonces vos le decís, pero a lo mejor Juntos por el Cambio vuelven, sí, pero ustedes pueden llegar a volver, pero dentro de 4 años les van a hacer la vida imposible como se le hicieron a Macri, y van a tener, cuando el peronismo no es el poder, el peronismo es sanguinario, el peronismo es voraz, el peronismo ha sido, es el, incluso más, ahí hasta, yo escuché en un seminario, me preguntaron en un seminario esto de Putin, con la traición que hizo Putin, como antes lo había traicionado también a Biden. Y entonces alguien dijo, con algunas canas, en un seminario, dijo, bueno, pensemos que Perón hizo lo mismo, o nos olvidamos, bueno, y ahí vos sentís vergüenza de esto, sentís vergüenza de lo que hacía Perón con los ingleses y con los nazis, sentís vergüenza de que tu país era sido el reservorio de todos los nazis del mundo, que se fueron exiliados cambiando su identidad y recalaron en la Argentina, porque no hay otros países del mundo. Brasil puede ser un poco. Entonces vos ves eso, vos después ves un Menem con relaciones carnales un día, al otro día le vendemos armas a Ecuador para pelear contra Perú, que había sido nuestro. Esto se sabe, porque ¿sabes qué pasa, Osvaldo? Nos creemos. Mira, mi viejo murió hace unos cuantos años y me decía siempre, lo que tenemos los argentinos es la picardía criolla. Nos creemos vivos y somos unos onzos, porque decimos una cosa en un lado y pensamos, no, total, lo dije para quedar bien, ¿viste? Lo dije así, pero... Sí, y ahora, después, perdón, Jorge, y ahora, eso que siempre hubiera estado mal, ahora se sabe al instante en cualquier lugar del mundo, porque con la tecnología, con los medios de comunicación, con las redes sociales, esa supuesta picardía no dura más de 5 minutos. Claro, pero bueno, alguna vez escuchamos que Duhalde dijo cuando asumió como presidente, hizo un viaje al exterior, dijo, no pensaba que el mundo estaba tan interconectado. Ese era el presidente nuestro. Tuvo que irse al exterior para darse cuenta. Tuvo que irse al exterior, es decir, no, porque Balbín no le gustaba viajar en avión, pero Balbín tenía un conocimiento de lo que estaba pasando porque leía, porque se informaba, en una época en que no había autopistas informáticas, ni mucho menos. Entonces esto es a lo que nosotros, como decimos con Ricardo Bucherí, que la Argentina nos duele por eso, porque uno ve que reconoce nuestra cultura jurídica, nuestros autores de derecho constitucional y derecho penal se leen mucho, o sea que uno tiene que estar explicando quién es un Soler, y tiene que estar explicando quién es un Badenio, quién es un Talavía, o quién es un Antonio Hernández o Sapsay, por decirte algún constitucionalista. Por supuesto, no tiene que explicar uno quién es un Pérez Samartino, tampoco. Y dentro de los penalistas, no, hablo en serio, porque viste, la gente lo lee, Y dentro de los penalistas, bueno, tenemos el Baldón de Zaffaroni, que también es otro encantador de serpientes, como lo llamaba un amigo mío, encantador de serpientes, porque iba a cada lado y decía como el Selig de la famosa película que inmortalizó, de la famosa novela que inmortalizó Woody. Decían todo lo que quiere escuchar la gente. Cuando ha hablado con los demócratas cristianos, se ha mostrado como un auténtico demócrata cristiano, con los republicanos igual, y cuando habló con los comunistas igual, acá ahora estoy en Italia, pero cuando estuve en Italia fue así. Entonces esto es lo que te duele, y cuando vos ves que te están preguntando temas como, por ejemplo, la responsabilidad del personal sanitario y los condicionantes sociales, cómo se manejó la pandemia en la Argentina, cómo el avance de las libertades individuales sobre el Estado,
cosas que te preguntan, como el giro de la jurisprudencia francesa de la responsabilidad civil contractual a la responsabilidad civil extracontractual en el tema de mala praxis. Entonces, cuando vos ves todo eso, decís, te reconoces jurídicamente. Ahora, Jorge, en los medios españoles, particularmente, no sé si vos con todo este problema tuviste mucha posibilidad de leer diarios, de ver la tele. ¿Hay alguna información sobre la Argentina, sobre la Latinoamérica en general o no? No existimos. Claro, claro. No existimos. Hay alguna información sobre la preocupación que tienen, porque me encontré con un grupo de chilenos con esta constitución de Boric con los pueblos originarios. Bueno, ahí tienen un lindo problema, ¿eh? Sí, y justamente me encontré después con un chileno que es de origen gallego como yo, acá en La Coruña, y dije, mis abuelos eran de Lugo, yo soy pueblo originario, entonces me venía a reclamar las tierras que tenía acá. Bueno, ya que estás ahí, mi abuelo nació, mi abuelo paterno, a pocos kilómetros de La Coruña, así que yo también reclamaré algún día algún terrenito. No, tenemos que venir y ponernos con... No lo conozco, algún día lo conoceré. Y a decir que somos gallegos, o sea que reclamamos esto. Osvaldo, no duramos 5 minutos, nos deportan. Solamente esto pasa en Argentina y en Chile. Bueno, en Chile me resulta preocupante, no solo este tema, sino el otro día creo que finalizó sus tareas la Convención Constituyente, ¿no? Pero eso fue una especie de estudiantina, donde cada cual quiere poner una ilusión en la Constitución. Entonces se ha llegado a poner el derecho, que la naturaleza tiene derechos, o cosas por el estilo, que no significan nada. Ahora, bueno, tendrá que ver si es ratificada, porque el proceso chileno requiere de una posterior ratificación por parte del pueblo. Eso si es ratificada será malo, por supuesto, porque me parece que una constitución digamos que no responde a ningún modelo constitucional serio. Y ahora, si no es ratificada, digamos, será bueno desde el punto de vista constitucional, pero será un golpe político para Boric, porque no olvidemos que él surge de todos esos movimientos de protesta que derivan finalmente en esa asamblea constituyente. Me parece que, bueno, acá se ven los límites, ¿no?, de esta antipolítica, de este cualunquismo, de que cualquiera basta con protestar. Bueno, ahora hay que construir, y ahí se está viendo en serios problemas, porque de hecho ha tenido que ir a mandar a reprimir en el sur por las cuestiones indígenas. El mamotreto yo no lo leí, pero leí una síntesis de esa constitución, y es lo que vos decís, es un catálogo de aspiraciones, es un catálogo de ilusiones, como decíamos nosotros acá, es el tema de la sábana corta, y o sea, vos podés, son aspiraciones, pero la gente las quiere consagrar como derechos. Entonces vos querés que tener el derecho a la vivienda, tenés que tener el derecho a trabajar, el derecho, y todos que no se sustenten ni en el mérito ni en el esfuerzo personal. Ahora, es un derecho adquirido, el derecho a que te den un crédito aunque no satisfaga las condiciones mínimas para que te den ese crédito. Ahora recuerdo otro que leí, derecho que establecieron, derecho a la ciudad. ¿Y qué quiere decir eso? No tiene ningún significado. ¿Qué quiere decir? Yo voy a un juez y invoco que tengo un derecho a la ciudad. ¿Y qué me puede dar el juez? No sé, ¿qué significa eso? Y una parcela en la Plaza de Mayo, si fuera en la Argentina, para que te instales, porque el derecho a la ciudad es que puedas vivir en una ciudad, o sea, que vos tengas derecho a vivir en una ciudad. La naturaleza tiene derechos. Ahora, si tiene derecho a la naturaleza, es un sujeto de derechos susceptible de adquirir, claro, un sujeto susceptible de adquirir obligaciones. ¿Quién es el titular de ese derecho a la naturaleza? Entonces aparecerán, se generarán funciones públicas donde alguna persona será como una especie de tutor general de la naturaleza, digamos. Entonces esa persona se le da el poder para hacer lo que quiera. No es la naturaleza la que tiene derechos. Entonces, bajo la apariencia de democratizar, en realidad se está haciendo algo muy autoritario, me parece. Totalmente. Eso es como, bueno, nosotros también tenemos, cuando la Constitución apareció, en la Constitución, en el Código Civil, apareció la persona no humana.
o cuando tenemos que explicarle, cuando todas las leyes nuestras en la ciudad de Buenos Aires tienen que aparecer con os, as, ahora también a nivel nacional, con el masculino y el femenino. Eso acá no lo ves. Ayer fue el Día de las Letras Gallegas, que estuve en un evento, y la verdad que fue maravilloso. Ahí hay de los grandes literatos. Rosalía de Castro, ¿no? Rosalía de Castro, pero Rosalía de Castro además fue, ahí sería el punto, Rosalía de Castro además fue una feminista, pero en el verdadero sentido lo que era feminista, que quería la igualdad, pero la igualdad basada en el mérito, o sea, quería que empezó también con el tema de la sufragista famosa de Inglaterra, pero quería esa igualdad en base al mérito, no la igualdad en base a que porque nací acá, tengo derecho a todo. Entonces, viste, cuando no todos tenemos derecho a todos, nadie se va a preocupar demasiado, pero es la sabana corta y la sabana larga. Para todos no alcanza satisfacer lo que quieren cada uno, porque los recursos son finitos. Ezequiel. Hay un tema muy interesante que surge de la propuesta de constitución chilena, que es el del pluralismo jurídico. Y consiste en que va a haber un sistema judicial chileno como el que existe ahora, pero además va a convivir con otros 11 sistemas judiciales pertenecientes a comunidades originarias a las cuales se le ha dado el derecho a la libre determinación. Es decir, ellos van a tener su propio estatuto jurídico, van a tener leyes especiales y van a ser juzgados por jueces especiales. Exactamente. En un mismo territorio, en un mismo país, van a coexistir dos tipos de ciudadanos distintos, con distintas leyes, distintos tribunales. Esto es la manifestación jurídica y extrema de un fenómeno que es el multiculturalismo, ¿no? Esta idea es contrario a los principios que nosotros con los que nos formamos, derivados de la Revolución Francesa, de un derecho para todos, de igualdad ante la ley. No, ahora cada uno lleva como un derecho portátil, cada uno va con su derecho, claro. Y entonces puede ser que en algún caso sea lícito que una persona quizá le pegue a la mujer. Exactamente. O la viole porque puede ser que corresponda a su cultura ancestral. No, sí, Osvaldo, escúchame, es el reino del revés. Cuando el sentido común se perdió la racionalidad. Vos me hablás de el Estado sí, en Bolivia, claro. Plurinacional. Sí. Plurinacional de Bolivia. Y bueno, es la balcanización. Acá en Italia, en España tenés las provincias, tenés Galicia. Galicia tiene su propio lenguaje, su propia cultura, sus propias costumbres, pero en todos lados aparece la bandera de Galicia, la bandera de la Unión Europea, de la Unión Europea y la bandera española, porque se sienten españoles. Los mismos catalanes que son quizás los que más fuertemente defienden su autonomía, más que los andaluces o que los castellanos, pero cada uno defiende, pero lo defienden sin balcanizar, sin buscar un estado de anarquía. Las leyes son unas, la Constitución del 78 es una para toda España, el rey es uno para toda España. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, mira, y con esto ya termina porque ya no debe estar haciendo exigencia sí, para ir al corte. Vos lo sabes bien. Vos es que acá en estos pueblos, no hay pueblos, son ciudades, como La Coruña, que es una ciudad muy importante. Hay muchos, es una costumbre de que los negocios cierran tipo hora de la siesta provinciana nuestra. Pero los chicos están en el colegio y no faltan un solo día. Y he hablado con madres, con padres, porque uno habla mucho con la gente, ¿no? O sea, yo me gusta mezclarme con la gente del lugar donde estoy. No vengo a hacer turismo, por cierto. Me gusta conocer, pero sí. Entonces uno habla y vos te das cuenta que lo más importante, ningún chico termina el segundo, lo que vendría a ser el segundo grado nuestro, sin saber hablar perfectamente castellano, inglés y la lengua, en este caso. Claro, gallego en ese caso, claro. Pero el inglés es básico y se les da un cuarto, puede ser, por ejemplo, en este lugar que está muy próximo a la frontera francesa, le dan la posibilidad también de aprender francés, incluso hasta se estudia latín en algunos colegios. Y vos decís, no, nosotros decimos latín, no sirve para nada, el latín, total lo buscás en Google, buscás en Google que te den algunas, vos que sé yo que sabemos latín, algunas palabras y te van a decir cualquier disparate. Las declinaciones de los verbos ni a qué hablar. Entonces vos te das cuenta que también acá dicen, no, el latín es importante porque es la raíz
de nuestro idioma y del idioma francés y del idioma catalán y del idioma gallego, porque palabras que tienen su origen. Pero bueno. Sí, acá lamentablemente, justo vos tocaste un tema que nosotros habíamos pensado en abordar con algún invitado, quizá lo hagamos la semana próxima, si a vos te parece bien, que es el tema educativo, porque han salido algunas encuestas que dicen que en las escuelas públicas el nivel de aprobación o los años que tardan en completar el secundario, por ejemplo, quienes lo hacen, es mucho más alto que en las escuelas privadas. Hay un nivel de desigualdad muy grande entre la educación pública y la privada. Pero eso lo vamos a hablar en otro programa, porque ya, como vos te imaginás, me están haciendo reiteradas señas desde el control, y creo que una de ellas es que te mandan saludos. Así que, Jorge, nos veremos seguramente la semana próxima. Si Dios quiere, allí estaré. Ya el viernes estoy en Buenos Aires, pasado mañana. Bueno. Que termine bien la gira. Un abrazo y saludos a Susana. Saludos a la gente del control. Gracias, serán dados. Ahora voy a hablar con ella. Un abrazo gigante. Hasta luego. Hasta luego. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Continuamos entre ustedes y nosotros en este día de censo. Bueno, interesante lo que nos contaba Jorge desde España sobre, entre otras cosas, el tema educativo, ¿no? Lamentablemente, en la Argentina es uno de los puntos más... a la Argentina que supo ser líder en esa materia. Me dicen que no tengo que mirar para el costado. La Argentina, bueno, hoy decíamos, el primer censo lo dispuso Sarmiento durante su presidencia, y bueno, si mencionamos a Sarmiento, inmediatamente lo asociamos con la educación, y luego durante la presidencia de Roca, la ley 1420, en fin, lo que fue la Argentina en cuanto a educación primaria y luego secundaria, universitaria, 3 premios Nobel científicos, único caso
en Latinoamérica. Y hoy estamos pareciera en el extremo opuesto, barranca abajo, ¿no? Cuesta abajo en mi rodada, como dice el tango. Nuestro siguiente invitado es Leandro Querido, es un destacado politólogo que se especializa en cuestiones electorales. Él es director de Transparencia Electoral de América Latina y lo vamos a consultar, entre otros aspectos, acerca de la cuestión de la boleta única que se está debatiendo en estos momentos en el Congreso, pero también nos interesa, sé que él sigue muy activamente la realidad, no solo electoral, sino política, de prácticas democráticas en América Latina. Así que bueno, será un gusto hablar con él de todos esos temas. Leandro, ¿me estás escuchando? Osvaldo, ¿cómo te va? Yo perfectamente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. No, por favor. Antes que nada, contanos un poco qué es transparencia electoral. Bueno, nosotros hace 10 años más o menos, falta un poco para que se cumplan 10 años exactos, fundamos una organización que se llama Transparencia Electoral de América Latina. En principio éramos muchos colegas de Argentina, pero siempre con el objetivo de trabajar en América Latina, en todo el hemisferio. Y después se fueron sumando, bueno, obviamente muchos académicos, autoridades electorales de la región, y bueno, y ya estamos trabajando prácticamente en todos los rincones de América, ¿no? Y puntualmente nos ocupamos de un tema que tiene que ver con observación electoral, y nuestra organización tiene 50 misiones de observación electoral internacional, ¿no? Es decir, cuando los países desarrollan elecciones, en muchos casos, en la mayoría de los países, estos tienen consagrada en la norma la figura de la observación electoral, reciben misiones de observadores electorales internacionales y estos de alguna manera evalúan el proceso electoral, ¿no? o las elecciones. Lamentablemente en nuestro país no tenemos la figura de la observación electoral, nunca hemos recibido una misión de la OEA, por ejemplo, y eso que la Argentina contribuye con su cuota aparte para que se produzcan misiones en otros rincones del hemisferio. Ahora, y tenemos una figura muy acotada, que es la de acompañamiento cívico, que es una figura reciente, que la ha impulsado la ciudadanía y la tomó la Cámara Nacional Electoral, pero insisto, tiene muchas limitaciones, ¿no? No supone la apertura total del proceso como sí supone la observación electoral. Ahora, Leandro, alguien te podría contestar, bueno, no tenemos esa figura porque no hace falta, porque en la Argentina las elecciones son transparentes, no hay denuncias de fraude, por lo menos en un nivel significativo, ¿es así? Bueno, en primer lugar, la observación electoral es como que atraviesa varias etapas, ¿no? En una primera etapa ingresa en escenarios de mucha conflictividad política, guerras civiles, se necesitaba algún tipo de árbitro y aparecía la figura de un expresidente con cierto prestigio y de alguna manera la OEA, por ejemplo, llevaba una figura de este tipo, una facilitadora a un escenario conflictivo. Pero después la observación electoral, con el correr de los años, se profesionalizó mucho. Y hoy no solo la necesitan los países que tienen algún tipo de problema, siempre se puede mejorar. La Argentina tiene un sistema electoral robusto, decía y digo habitualmente, es un término que uso mucho, pero la verdad es que nosotros tenemos problemas, ¿no? Digo, nuestro sistema electoral tiene debilidades muy marcadas. Si hacemos una suerte de análisis FODA con las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, digo, vamos a encontrar muchos problemas, ¿no? Y me parece que... ¿Por qué no nos decís alguno de esos problemas, Leandro? Bueno, mira, sin ir más lejos, Osvaldo, el perfil del nuevo magistrado que cubrió la banca que tenía la Cámara Nacional Electoral, que es una persona que proviene de una provincia con un déficit
democrático muy marcado. Obviamente fue una figura que terminó impulsando el presidente de la nación y se dejó sin efecto a la mujer que había ganado Alejandra Lázaro, ese concurso. claro. Alejandra Lázaro, que hubiese sido la primera mujer en integrar la Cámara Nacional Electoral. Y de ahí para abajo... Perdón, y para quienes no la conozcan, con una vasta experiencia y formación en esa materia. Muy claro. Y de ahí para abajo, muchísimos problemas. En el mapa de integridad electoral que nosotros hicimos, tenemos alrededor de 6, 7 provincias con un déficit democrático muy marcado. En esas provincias se vulneran derechos políticos de argentinas y de argentinos, y las malas prácticas y los sistemas electorales enrevesados son moneda corriente. Por lo tanto, esa cultura política impacta también en los procesos electorales nacionales, que, por ejemplo, ley de lemas, acoples, el robo de boletas, ¿no? Ahora que estamos hablando mucho de la boleta única. Eso te quería preguntar en especial. Vos imagino que estás a favor de la boleta única. Sí, claro, sí. Yo creo que... ¿Por qué no lo explicás un poco? Porque puede ser que mucha gente no entienda todavía las ventajas que tiene. Bueno, en primer lugar es un sistema que se utiliza, un instrumento, mejor dicho, de votación que se utiliza en prácticamente todas las democracias del mundo. El puñado de democracias que no utiliza el sistema, el instrumento de boleta única, lo hace porque no tiene en definitiva problemas de cultura política, ¿no? Digo, en Uruguay no se roban boletas, en Noruega no se roban boletas, pero en la Argentina sí se roban boletas, hay maquinarias muy aceitadas que distribuyen ya no solo su boleta, bueno, que eso no es nada malo, pero distribuyen boletas apócrifas o boletas no oficializadas para confundir al elector. Incluso la Cámara Nacional Electoral las tuvo que dar como válidas en varios procesos electorales porque circularon mucho. Y además se compran votos, digo, todo lo que tiene que ver con el voto cadena se puede realizar en un escenario de boleta partidaria, no en un escenario de boleta única tal como nosotros lo conocemos, ¿no? Y no es un mito, Osvaldo, digo, esto ocurre porque las elecciones de la Argentina no tienen mucho que ver con las elecciones que se pueden desarrollar en un centro de votación en la Comuna 13 de la Ciudad de Buenos Aires. Se vota en algunos distritos con muchos condicionantes, con mucha presión hacia el elector, con mucho peso del Estado provincial o municipal. Entonces, notamos que en ese sentido hay muchos problemas. Y hubo casos paradigmáticos, no es que esto no está documentado, ¿no? Primero tenemos un sistema de denuncias muy, pero muy ineficiente, ¿no? Digo, es muy difícil realizar denuncias electorales, el Ministerio Público Fiscal es una institución que prácticamente no existe en el marco de un proceso electoral, pero cuando se hacen las denuncias, el 20% tienen que ver con robo de boletas o con boletas apócrifas. Y últimamente hubo, incluso en la provincia de La Rioja, que es una provincia con un marcado déficit democrático, en las últimas elecciones hubo un caso muy importante en un departamento que a partir de la denuncia de un fiscal se comprobó que todas las mesas de un departamento tenían votos marcados. Los electores ponían el número que tenían ellos de orden en el padrón para que después el fiscal partidario en mesa pudiera tomar nota y después pagar por el voto, ¿no? Y eso se hizo en todo un distrito y recordemos que fue una elección nacional en donde por muy pocos votos el oficialismo se llevó un diputado. Por lo tanto, esas prácticas sí afectan la calidad de la representación en la Argentina. Vos estuviste, no sé si estuviste siguiendo el debate que se está dando ahora en el Congreso. Yo no en detalle, pero por lo que leí en algunos medios, el kirchnerismo se opone, pero nunca llegué a entender cuáles eran los argumentos, porque entiendo las razones por las que pueden oponerse, pero es preferible, digamos, no aportar ningún motivo en ese caso. Pero ellos me parece que han tratado de darle algún marco teórico a esto. ¿Y cuál podría ser? Estuve presente efectivamente en el día de ayer, que hubo un debate en comisión, convocaron a
a referentes del mundo académico, de sociedad civil. La gran mayoría de las intervenciones obviamente estaban apoyando la reforma electoral en este sentido. Y después había un grupo de académicos que si bien no cuestionaban la boleta única, el eje tiene que ver con el siguiente argumento. Digo, ¿para qué cambiar si esto no representa un problema? Por un lado, ese es el argumento principal. Por otro lado, te hablan de cultura política, que dicen que es algo muy arraigado con nuestra cultura. Y por último, te hablan del diseño de la boleta, que sería complicado, por ejemplo, para distritos como la provincia de Buenos Aires. Y son tres argumentos muy, pero muy flojos, porque en realidad hoy sí representa un problema la boleta partidaria. Hay una encuesta de Suban, Córdoba y Asociados que midió nacionalmente, de modo nacional, ¿no? Digo, el tema de la percepción de los argentinos con respecto a esta situación, y el 72% plantea que hay que cambiar hacia la boleta única, ¿no? Por lo tanto, es un apoyo muy contundente. Con respecto a temas de diseño, bueno, esos son temas que se resuelven cuando se toma la decisión. No hay una boleta única igual a otra en América Latina. Hay algunas que tienen voto cruzado, hay otras que tienen voto preferencial, hay otras que no ponen la foto, hay otras que... hay muchísimas variantes en cuanto a diseño. Por lo tanto, son argumentos que son débiles, porque incluso el debate en el Congreso, que es un Congreso que está de algún modo dividido, la mayoría, o por lo menos la mitad, mejor dicho, está impulsando el cambio. Son los propios partidos que están en el Congreso los que también están muy receptivos con este tema. De hecho, Massa, Massa había apoyado esto hace unos años y ahora, sin decir agua va, cambió completamente. Sí, claro, y hay muchos proyectos que tienen que ver con boleta única que han sido impulsados por referentes provinciales que hoy están un poco dubitativos porque no saben bien si circunscribirse a la disciplina partidaria o al proyecto que en su momento presentó, ¿no? Digo, entonces hay muchas... habrá que ver qué es lo que pasa en el Congreso. Recordemos que en el 2016 el gobierno de Macri impulsó una reforma electoral bastante más ambiciosa porque tenía que ver con la boleta única electrónica y pasó diputados, ¿no? En diputados se aprobó y después la obstaculizaron. Ahí había, claro, quienes cuestionaban la fidelidad o si no se podía manipular. ¿Vos cómo ves que seguís tanto el tema electoral, el tema de la boleta electrónica? Sé que en algunos países, como en Alemania, se había adoptado y luego me parece que el Tribunal Constitucional lo descalificó. ¿Qué te parece? Bueno, en realidad yo creo que inexorablemente vamos a la tecnificación de los procesos electorales. Hoy día en el mundo todos los procesos electorales, ya sea en la etapa preelectoral, en la jornada de votación o en la etapa postelectoral, están muy pero muy tecnificados, ¿no? Es decir, Noruega, que hemos ido hace unos años atrás, tienen boleta partidaria, sí, pero cuando vos vas a la mesa de votación tienen 4 computadoras espectaculares. Digo, hay mucha tecnología en los sistemas de votación, y la experiencia más innovadora es la de Estonia, que está muy cerca de Rusia, con todo lo que eso implica, y sin embargo la mitad de los ciudadanos de Estonia votan con voto electrónico desde la casa o desde cualquier lugar. Y el resto al día vota de modo manual, pero la tendencia es que cada vez votan más por internet. Y me parece que ese es el futuro. Digo, habrá que ver cuándo eso llega, en 10 años, en 15 años, pero me da la sensación que el manualismo electoral, tal como lo llamo yo en muchos trabajos que uno escribe o presenta, el manualismo electoral está en retirada, ¿no? Claro. Y el manualismo electoral tiene que ver primero con una época más precaria, ¿no? Digo, en cuanto a realización de elecciones, y también tiene que ver con una cultura política de esos partidos que no quieren ceder poder, ¿no? Entonces quieren seguir manteniendo el control total de un proceso electoral cuando el centro es el ciudadano, cuando hoy
el ciudadano no se siente muy identificado con los partidos políticos, por lo menos la gran mayoría, entonces están de algún modo reclamando derechos políticos que en su momento fueron sustraídos, ¿no? Ese es un poco el debate que incluso se da, ese conflicto con respecto al debate de la boleta única, ¿no? Porque los partidos tienen miedo, sobre todo los que están en el poder, ya sea nacional, provincial o municipal, tienen miedo a ceder esa ventaja concreta que tienen con respecto a los partidos chicos, esa ventaja que le da la posibilidad de, a través de recursos públicos, ¿no? De destino de recursos públicos, distribuir la boleta, poner un fiscal en cada una de las 100.000 mesas de nuestro país, estar presente también en el momento del escrutinio. Bueno, con la boleta única incluso el rol del fiscal se redefine, ¿no? Porque yo he visto en muchas ocasiones cómo trabaja un fiscal partidario en el marco de una boleta única, y la verdad es que está bien que quizá esté en el momento de la constitución de la mesa, pero después es como que ahí no tiene un rol definido, vuelve a tener ese rol cuando la mesa se cierra y se escruta, pero hay como un periodo bastante largo en donde el fiscal de mesa, la verdad que mucho no tiene que hacer, justamente por eso, porque la mayoría de los delitos y de los conflictos tiene que ver con en nuestro caso, la boleta partidaria, que te la tapan, que te la roban, que tenés que reponer, etcétera, etcétera. Sí, hay todo un know-how derivado de eso. Exacto. Vos, hay un país que vos estudiaste muy a fondo en sus prácticas electorales que aparentemente no damos ningún motivo de queja, por lo menos el gobierno no las escucha. Me refiero a tu trabajo Así se vota en Cuba. Claro, bueno, en primer lugar, en Cuba efectivamente hay elecciones, ¿no? En Corea del Norte también, Osvaldo, hay elecciones, incluso hasta aparecen como más democráticas porque compiten 2 o 3 partidos, bueno, compiten entre comillas, ¿no? 3, 4 partidos satélites del régimen. En Cuba no, en Cuba solo hay un partido legalizado, obviamente amparado en la Constitución cubana. E igualmente Cuba hace elecciones, hace elecciones, ¿no? Son elecciones prefabricadas, elecciones a las que ya se conoce el resultado, de modo anticipado, pero ellos se encargan de mostrarle a la comunidad internacional que por lo menos realizan esos actos. Y en el libro Así se vota en Cuba, lo que hacemos justamente es desmontar punto por punto todas las mentiras que hay detrás de la realización. Por suerte, sí, Ezequiel. ¿Qué tal, Leandro? Te habla Ezequiel Domínguez. Yo me quedé con algo que dijiste porque no termino de entender. Si hay un solo candidato, es una elección de lista única donde sabemos quién va a ganar, digamos, en definitiva lo que se mide es el nivel de participación. ¿Dónde? Discúlpame. En Cuba. Hay un solo partido. En realidad hay un solo partido, es decir, pero hay una particularidad, no hay una elección real, porque en un proceso electoral está la misma cantidad de candidatos que cargos en juego, ¿ok? No hay competencia. Es decir, hay 300 cargos a cubrir, ya sea a nivel municipal, porque ellos tienen cargos a escala local. Bueno, hay 300 candidatos, ¿no? Es decir, son los candidatos que de algún modo avala una comisión de candidaturas que está integrada por distintas organizaciones del Partido Comunista, la Federación de Estudiantes Universitarios, es decir, hay 6 organizaciones que forman parte de la comisión de candidaturas que son las que vetan a una escala de asamblea barrial cuáles son las candidaturas que pueden ir para los cargos locales y luego para los cargos relacionados con la Asamblea Nacional. Pero ese poder de veto es muy fuerte. Es como que en nuestro sistema, en vez de tener la Cámara Nacional Electoral o la Justicia Electoral, tuviésemos un organismo exclusivo del único partido legalizado que dice quién puede y quién no puede participar de un proceso. Por lo tanto, ese perfume democrático que plantean de que hay asambleas en los barrios y demás, son asambleas que se desarrollan
en un escenario en donde el Estado es todo, con muchos condicionantes, con mucha presencia del Partido Comunista y con una comisión que dice quién pasa y quién no pasa. Por eso, en las elecciones que yo estudio, las del 2017 y 2018, doy nombre y apellido de todos los candidatos independientes que quisieron presentarse y que fueron vetados por esta comisión. Es importante que se diga esto, ya no nos queda un minuto lamentablemente, pero no hace mucho tiempo en la Argentina se oía, no digo de los sectores más autoritarios, sino de personas que aquí eran plenamente democráticas. Bueno, en Cuba rige otro tipo de democracia. Y no, eso no es otro tipo de democracia, eso no es ninguna democracia, hay que decirlo con todas las letras. Interesante lo que decís, Osvaldo, porque yo vengo de la Facultad de Ciencias Sociales, un ámbito de donde la izquierda está muy presente, uno formó parte de la izquierda democrática, y teníamos eso, ¿no?, en la cabeza, que Cuba era una democracia especial, una democracia que se iba de norma. Ahora, cuando me puse a estudiar, la verdad es que es un caso que mucho se relaciona con la forma política que adquiere un proceso electoral en un escenario, por ejemplo, de Guerra Fría, con las repúblicas, las ex repúblicas socialistas, soviéticas, ¿no? Digo, me parece que tiene que ver con esa realidad que está muy estudiado, hay muchos politólogos que han hecho trabajos muy importantes al respecto, y tiene que ver con eso, la cuestión asamblearia, la presencia del partido, los obstáculos, es decir, todo un sistema que está diseñado desde el poder justamente para obturar cualquier tipo de participación genuina, ¿no? En otra oportunidad te vamos a consultar sobre esta y otras formas de degradación de la democracia que vemos en América Latina. Ahora lamentablemente se nos va el tiempo y te agradecemos muchísimo tu participación y la claridad de lo que nos explicaste. A ustedes, Osvaldo, bueno, gracias y un gusto y a disposición como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Dale. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Continuamos con la información en la jornada y Pablo Moyano adelantó que pedirán que los trabajadores registrados cobren una asignación familiar similar a la AUH. Dijo que preparan una presentación formal al gobierno para solicitar que el plus salarial se instrumente a través de un decreto presidencial o una ley que pasa por el Congreso. Por otra parte, quedó al borde de la destitución la fiscal anticorrupción que investigó al poder de Entre Ríos. Vamos con más información. Encuestas entre vecinos, comercios abiertos y casas escondidas. Así se realizó el censo en el barrio 31. Y nos vamos ahora con algunas monedas, algunas cotizaciones bursátiles. El Bitcoin 29.322, el Ethereum 1983, el Cardano 0,53, el XRP 0,42 y el BNB, que es otra cuasimoneda, 296,90 pesos. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Ya no estás estudiando, déjate de engañar. Sensate, te llegan unos minutos. Rápido, que Sensista ayudas. Sensate, por la web. Sensate ya, Sensate ya, por la web. Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Continuamos en Entre Ustedes y Nosotros. Me piden que mire la pantalla y aprovecho para decirle al gerente del control que en la pantalla no vemos absolutamente nada, por eso es que no sabemos si en este momento está nuestro distinguido invitado o no al aire. Me dicen que sí. Vamos a conversar ahora con el diputado Fernando Iglesias. Ahí lo veo Fernando. Ahora sí. ¿Cómo te va, Fernando? Muy bien, ¿cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, te convocamos primero porque siempre es interesante tu análisis sobre la realidad política, pero además porque vi que publicaste un nuevo libro y diría, y alguno te podrá objetar, un nuevo libro sobre el peronismo. ¿Te quedaron cosas que decir todavía sobre el peronismo? Siempre quedan cosas para decir sobre el peronismo, porque el peronismo es infinito en nuestra realidad. Y cuando me dicen que yo soy un obsesivo con el peronismo, le digo, no, que yo estaría feliz de quitarme cualquier tipo de relación con el peronismo. Obsesiva con el peronismo es una sociedad que, a pesar de todos los desastres consistentes que han hecho siempre en el poder, lo sigue votando. Esa sí que es una obsesión. Y este libro, recordame el título. Es Los días más felices. Los días más felices. ¿Y qué aspecto en particular aborda? Porque vos ya escribiste, como lo señalábamos recién, otros libros que yo los he leído con mucha atención a todos ellos. ¿Este se enfoca más en lo económico? Sí, el subtítulo lo dice todo. Es el modus operandi económico de la leyenda peronista. Modus operandi no es una expresión casual, porque parte de una caracterización muy clara en el sentido de que el peronismo no es una fuerza política, ideológica, con una serie de principios. Como prueba el hecho de que arrancaron con un totalitarismo de tipo fascista y terminaron en un totalitarismo de tipo estalinista actual. Y en el medio fueron socialdemócratas con Cafiero y liberales con Menem y lo que fuera necesario para ser lo que verdaderamente son, que es una organización destinada a la captura del poder, a la obtención de ventajas de todo tipo, ilegales, la mayoría, mediante el ejercicio del poder, y a la impunidad y a mantenerse en el poder la mayor cantidad de tiempo posible. Si uno lo entiende así, y analiza económicamente los 4 ciclos peronistas y el quinto, que es ahora, es el quinto gobierno democráticamente elegido por los argentinos, que es peronista, quinto ciclo, digamos, encuentra una similitud abrumadora que salta inclusive la mayor diferencia, que es la de Menem, ¿no? Que Menem fue, desde el punto de vista del método, heterodoxo para el peronismo. Trajo un montón de... Pero en lo esencial, que es lo que describe la metáfora del libro, Los días más felices, fue igual que los otros peronistas. Todos hicieron lo mismo, todos tomaron recursos excepcionales que les tocaron en circunstancias muy afortunadas para la Argentina
y que en vez de volcarse al desarrollo del país, al largo plazo, a la educación, se gastaron en una fiesta de consumo que duró 2-3 años, agotó todos los recursos posibles, liquidó los stocks existentes, como las reservas del Banco Central con Perón, las empresas estatales con Menem, y así, y nos dejó en el tendal, nos dejó en una situación de absoluto subdesarrollo, en donde la Argentina perdió el tren en el que estaba era el 8º país más rico del mundo en 1945, hoy andamos por el puesto 70. Bueno, esos datos es interesante siempre remarcarlos, porque hay una extendida opinión, y lo peor del tema es que aún entre no peronistas, o aún entre antiperonistas, acerca de que el peronismo creó las industrias en la Argentina. Antes del peronismo no había industrias, no había derechos sociales, y me parece que la tarea tuya en esos libros es tratar de desmitificar esto. Bueno, el libro arranca por eso. Yo discuto contra dos tesis. Una tesis es muy generalizada, que es, sí, el peronismo estuvo mal, pero todos los demás también. Entonces todos son culpables y nadie es culpable. No, de ninguna manera. El libro muestra claramente las responsabilidades incomparables en la decadencia argentina que tuvo el peronismo desde el punto de vista económico. Y en la segunda tesis es la que discutía recién, el hecho de que decía, bueno, pero el peronismo, hay muchos peronismos, ¿no? Hay peronismo de derecha, de izquierda, de acá, de allá. Sí, hay de todo, todos hicieron lo mismo. Una fiesta de días más felices, infinanciable, ajustar el país a una circunstancia excepcional que cuando desapareció dejó el tendal y dejó la miseria. Y con respecto a lo que decías antes, la primera demostración de la responsabilidad de Perón es esto. Había una Argentina antes de Perón y hubo otra Argentina después de Perón. Y yo lamento, no tengo a mano, después me voy a levantar por ahí a agarrar un ejemplar para mostrarte algún gráfico, pero la Argentina no tenía ninguno de los problemas que tiene hoy. En 1945, ametralladora de datos, vamos. 1945, la Argentina era el 8º país más rico del mundo, el 8º. Los salarios eran mejores que en la mayor parte de Europa, inclusive mejores que los salarios franceses. El PBI argentino era 4 veces mayor que el PBI brasilero y el doble que el PBI mexicano. La legislación laboral y social era la más avanzada de Latinoamérica, comparable solamente a la del Uruguay, y muy superior a la que había en casi todos los países europeos. Así que es mentira también que la gente vivía en la miseria, como muestra el hecho de que inmigraban permanentemente de Europa hacia nuestro país. Si Argentina hubiera seguido ese ritmo de desarrollo, si hubiera tomado el ritmo de desarrollo de Brasil, por ejemplo, 1945, ¿cuánto creció Brasil? Y si la Argentina hubiera crecido a ese ritmo, hoy sería el 4º país más rico del mundo, detrás de 3 emiratos petroleros y por delante de Suiza. Alrededor de 60.000 millones de pesos per cápita anuales. Y si hubiera seguido el ritmo mediocre de Latinoamérica o de México, estaríamos mejor que Italia y que España, que más que nos duplican en PBI per cápita. La comparación con Brasil es interesante. Perdón, Fernando, no te interrumpí. Ninguno de los problemas que tenemos existía antes del peronismo. En Argentina se ahorraba el 80% de los ahorros, eran en pesos y a un plazo medio de 40 años, plazo medio, a tasa fija. Eso porque no había inflación. De 1900 a 1945, la inflación en Argentina había sido del 1,6% anual. 1,6% anual. Y la industria era alrededor del 19% del PBI. Durante los 10 años de Perón aumentó al 20%. Esa fue la industrialización de Perón. Y el ritmo de crecimiento de la Argentina en los 10 años anteriores a 1945, llevábamos 10 años de crecimiento consecutivo en los cuales la industria se había duplicado, porque crecía a más del 5,5% anual, 5,5% anual, una década, y más rápido que el resto de la economía. Y podría seguir por horas, ¿no? El último default, ¿no? La Argentina era un país acreedor. Perón estatiza los ferrocarriles con deuda
que tenía Inglaterra, nos debía plata, y con esa, las reservas del Banco Central tenían un nivel cercano superior al 15% del PBI, que jamás volvió a alcanzarse. Y no sé, el último default, la última que digo, el último default argentino, que es la demostración del fracaso comercial, ¿no? Porque los defaults vienen cuando no tenés dólares, y no tenés dólares porque importás más de lo que exportás. Bueno, último default de la Argentina, 1890. Siguiente, 1950 con los muchachos. Todos los ciclos peronistas, los 5, empezaron con superávit comercial. Cantaron la marchita de la independencia económica, de la soberanía no sé qué, y la industrialización sustitutiva de no sé cuánto. Todos empezaron con superávit comercial, es decir, exportando más de lo que se importaba, y todos, sin excepción, terminaron con déficit comercial, es decir, importando más de lo que se exportaba. Todo eso es una parte de lo que está resumido en el libro, con cifras que lamentablemente nadie lleva al debate. Ese es uno de los dramas que tenemos. El otro día fui a la Feria del Libro a escucharlo a Vargas Llosa en una entrevista que le hizo Jorge Fernández Díaz. Una sala muy amplia, llena. Y una de las frases que me quedaron de Vargas Llosa, después la reprodujo él en un artículo que sacó en La Nación. Él lo mira a Fernández Díaz y le dice: cuando yo era chico, en Cochabamba, en Bolivia, él vivió en su infancia 9 años en Bolivia, recibíamos todas las semanas 3 revistas en casa. Las 3 revistas que recibíamos eran Leoplan, que leía mi abuelo, Para Ti, que leía mi abuela y mi mamá, y Villiquen, que leía yo. Las 3 argentinas. Y mirándolo a Fernández Díaz le preguntó: ¿qué les pasó? Bueno, tu respuesta creo que sería clara. No, es que la decadencia económica ha ido de la mano de una decadencia educativa y de todo tipo, que hoy es evidente, ¿no? Es evidente en quienes nos gobiernan. Vos fijate el plantel de incapaces que tenemos, ¿viste? Llevamos 2 cancilleres consecutivos que no hablan inglés, Alberto es el presidente, Cristina es la vice. Digo, es todo de un nivel de aproximación. Este chico Guzmán, que es probablemente un buen ayudante de cátedra en Columbia. Digo, el nivel de degradación cultural y educativa del país es preocupante también, porque se está agravando por el hecho de que los más educados, los que mayor contenido simbólico podrían aportar a nuestra economía, se están yendo. Y después tenés a un verdadero negado como Filmus, que fue ministro de Educación, que está a cargo de Ciencia y Tecnología, diciendo hace poco que él no quería que los argentinos, los programadores argentinos, trabajaran para empresas extranjeras. Digo, vos te das cuenta, en la sociedad de la información, Internet, ¿qué más queremos que un chico que trabaje para Google, para Facebook? Lo que habría que decirle es simplemente facilitarle las cosas para que pueda traer lo que gana en dólares, recibirlo en los dólares que ganó y no la mitad, e incorporar eso al país, incorporar eso al consumo del país. En vez de eso, le ponen todo tipo de trabas, le quitan las moneditas del bolsillo y lo echan para que se vaya a hacer lo mismo a Uruguay u otro lado. Bueno, esos son los brutos e ignorantes que trajo el peronismo al poder desde las épocas en que Vargas Llosa tiene una frase que me parece extraordinaria. Dijo: el peronismo convirtió a un país que era del primer mundo en uno del tercero. Me parece que eso lo dice todo. Sí, sí. Y bueno, lamentablemente el kirchnerismo ha resucitado algunas consignas nacionalistas que imaginábamos que ya estaban completamente caducas, aún con el peronismo posterior, ¿no? Esto que me decís, este ejemplo que vos diste de lo que dijo Filmus, o la utilización de la palabra soberanía para cualquier cosa, en un mundo cada vez más interrelacionado. Parece mentira que haya tanta gente dispuesta a creer estas falacias. Bueno, es la tragedia educativa argentina y el trabajo extraordinario que eso lo analicé en el libro anterior, en el medioevo peronista. Ellos han sido gramscianos sin saberlo, y Gramsci es un gran pensador, ¿no? Uno puede estar completamente en desacuerdo con su idea y el objetivo, pero la estrategia de copamiento de los centros de generación de pensamiento, que es lo que él planteó, es extraordinaria, y eso es lo que han hecho
no sé si leyendo a Gramsci o no, porque había muchos admiradores de Gramsci, de la época de Pancho Aricó, de un lado, y de González del otro, Horacio González del otro, que era esto, copar las academias de periodismo, los institutos del profesorado, las universidades, los sindicatos docentes, todo lo que tiene que ver con la generación de pensamiento. Eso, estuvieron décadas trabajando en eso. Nosotros lo subestimamos. Nosotros, muchos de los nuestros, creyeron que no había que dar ninguna batalla cultural porque todo se iba a arreglar solito. Y acá estamos, ¿no? Tratando de remarla en una situación patética de enorme crisis para el país y de una dificultad enorme en todos los aspectos, ¿no? Porque uno ya no sabe qué elegir, ¿no? Le preguntan a la gente cuál es el principal problema del país y yo me imagino que la gente se queda pensando 10 minutos, ¿no? ¿Y qué pongo? La inflación, la inseguridad, la corrupción, es difícil decidirse, ¿no? Y qué experimento extraño que ya lo veíamos, no había que ser demasiado agudo en el análisis, desde que ella lo inviste en un tuit a él como presidente, y ahora trata de separarse de la criatura que ella formó, pero faltan todavía bastante tiempo para la entrega del poder. Y esta situación, digamos, yo veo que está la oposición, está el gobierno, y hay un contragobierno dentro del gobierno, y esto lleva a un bloqueo de cualquier decisión. Es un gobierno que no adopta ninguna decisión. Pero eso es uno de los objetivos básicos de la publicación de este libro, que se basa en la tesis de que hay un solo peronismo. No hay 2, 3, 4... Cuando se pelean y cuando se separan es simplemente para elaborar una nueva estrategia. Yo no digo, está claro que el sector kirchnerista no es lo mismo que el otro sector peronista. También está claro que la que manda es Cristina y que manda siendo minoría, porque cuando se separaron los bloques en diputados y en senadores, resultó que el kirchnerismo era la minoría y la mayoría es peronista. Y sin embargo el peronismo se queda ahí con la esperanza de que esto sea un fin de ciclo del kirchnerismo y que el peronismo pueda recuperarse. Perdón, estoy un poco resfriado. Que pueda recuperarse, ya sea con Alberto o generando un nuevo moderado, porque siempre están los Julio Bárbaro de la vida que te dicen, no, pero esto no es el verdadero. Ahora viene el verdadero. Bueno, el libro argumenta con eso. El libro trata de romper con esta idea de que hay varios peronismos. Hay un solo peronismo, es el que nos ha gobernado, es el que está en el poder. Su interna es constitutiva, siempre ha existido, existió en los 70, existió el grupo evitista desde el principio. Vos que sabés mucho de historia, sabés que el grupo de Evita era una parte del peronismo y el aparato político y sindical era otro, y Evita era de alguna manera una marginal. Esto forma parte del peronismo. Entonces, consentirle otra vez esta maniobra, decir, bueno, no, ahora viene el verdadero peronismo. Ya tuvimos, digo, desde el 2001 hasta ahora, desde el que se vayan todos, que pagamos tan caro, ¿no? Ahora, bueno, eso te quería preguntar, Fernando, eso te quería preguntar, porque me parece que esta sensación tan justificada, por otro lado, por todo lo que venimos comentando, de hastío, de enojo de la sociedad, puede desembocar en un nuevo que se vayan todos. De hecho, bueno, la aparición de algunos sectores con un discurso antipolítico, a mí me parece peligrosa, más allá de que en algún sentido pueda ser positiva, porque empujan el debate hacia cuestiones de mayor racionalidad económica, de prestarle atención al déficit fiscal, de terminar con un estado elefantiásico, todas cuestiones con las que yo coincido, pero me parece que la idea de que una persona mesiánica puede solucionar los problemas argentinos, y considerando que todos los demás que no se subordinan a él son una casta despreciable, nos puede llevar a situaciones todavía peores. Sin duda, sin duda. Y para eso hay cosas para ver directas ahora, la experiencia de Perú, por ejemplo, que ganó este pobre hombre, también una protesta, y ahora obviamente empeoraron todas las cosas, ¿no? Y yo creo que en Milei, ya que me parece que aludí sobre todo a él, concretamente. Encarna así una cosa razonable desde el punto de vista económico, y muchas de las ideas
Por ahí yo no estoy de acuerdo con él hasta dónde habría que llegar, pero que hay que ir hacia una revalorización del sector privado, bajar el gasto público, bajar el déficit, racionalizar o liquidar las empresas estatales deficitarias. Bueno, todo eso está muy bien y está muy bien que él lo plantee. Su planteo político, en cambio, es infantil, ¿no? Es de alguna manera la misma fantasía que otros tienen del otro lado y que otros tuvieron con Perón, ¿no? El individuo mágico que llega. Perón por lo menos tenía atrás, lamentablemente, digo por lo menos, pero lamentablemente hizo mucho, y mucho daño sobre todo, porque tenía atrás al ejército y armó 3 partidos y obviamente formaba parte del GO y de todo un sector. Bueno, acá la verdad es que pensar que se va a llegar una persona que no tiene bloque de diputados, que no tiene equipo económico, que no tiene, y va a cambiar las cosas gritando desde un escenario, forma parte de la locura argentina, que pagamos muy caro, porque el que se vayan todos, del 2001, recuerden, se hizo con 38,3% de pobreza. Un año después estábamos en 57,5% de pobreza, es decir, 50% más de pobreza, y nadie salió a cacerolo. Y después tuvimos 20 años, desde el 2001 hasta ahora, son 20 años casi ininterrumpidos de peronismo, con 4 años de intervalo en los cuales se ocuparon de no dejar gobernar, de bloquear la reforma laboral, de bloquear la reforma impositiva, de tirarnos 14 toneladas de piedra. Entonces, si no aprendemos de la historia, si no aprendemos que no hay atajo, que lo que necesitamos es construcción institucional, lo que necesitamos, bueno, es el viejo discurso totalitario, estalinista o fascista, da lo mismo, contra la partidocracia, el parlamento, las instituciones burguesas, la democracia demoliberal, decía Perón. Mirá qué coincidencia. Ezequiel. ¿Qué tal, Fernando? Te habla Ezequiel Domínguez. Yo te escuchaba hablar sobre esta batalla cultural, vos sos diputado y acabas de hacer un aporte, sin duda, a esa batalla cultural y quería preguntarte cómo ves de cara al 23 el debate que se va a dar, porque hoy pareciera que se estaban hablando de candidaturas y las internas del gobierno, pero no hay mucha sustancia, digamos, de hacia dónde tiene que ir la coalición, tanto gobernante como opositora, y si vos ves algún rumbo que puede tomar ese debate. Estoy escribiendo sobre eso, justamente estaba aprovechando, porque nosotros no trabajamos nunca, los diputados. Ayer, el otro día puse un tuit diciendo que todos sueñan el sueño húmedo de que estuvimos sentados de 9 a 17 horas frente a la computadora, y todos me dijeron, pero todos trabajamos 8 horas. Pero yo no, ojalá pudiera trabajar 8 horas, y hoy estar como la mayoría, justificadamente. Mira, Fernando, nosotros... Hoy el reportaje acá, a las 9 estoy con Fernández Díaz, estuve corrigiendo 2 proyectos de ley, un artículo, y ahora voy a publicar un informe de actividad del público. Bueno, entre lo que estaba escribiendo es un poco la respuesta a lo que vos me preguntás, Javier, que es la crítica a Juntos por el Cambio. Primero, hay una parte que yo creo que hay 2 elementos que son justificados de la crítica, que los hacemos propios, los hizo Macri el otro día, la pérdida de la capacidad innovadora y disruptiva que tenía Juntos por el Cambio y que con algunas voces se está diluyendo, ¿no? Va hacia el consenso, el status quo, más juntos que cambio. Bueno, nosotros tenemos que volver a encarnar el cambio y no nos sirve estar juntos si no estamos juntos por el cambio. Primera cosa. Segunda, es que es cierto que ha habido algunas manifestaciones, no voy a personalizar porque no quiero caer en lo mismo, de división y de discordancias externas que se hicieron públicas y que la verdad no ayudan mucho. Esto es justo. Lo demás no es justo. Se nos pide, por ejemplo, que solucionemos problemas actuales. No podemos. Es así de sencillo. Esto es un sistema democrático. Nosotros somos la minoría en diputados y una minoría todavía más pequeña en senadores. En los grandes problemas que tiene el país hoy, no podemos actuar. No es que podemos solucionar el problema económico, el de la inflación, que podemos solucionar el de las relaciones internacionales, la crisis de seguridad. Podemos, sí, frenar siendo minoría y aliándonos con una parte de la avenida del medio, la ancha y sinuosa avenida del medio. Algunas cosas podemos hacer. Frenar las peores iniciativas, lo estamos logrando. Todo lo que están metiendo con la justicia, lo tenemos bloqueado, parado, luchándolo. Podemos también por ahí meter algún golcito, metimos lo de boleta única, vamos a ver si avanza.
y vamos a ver si salen diputados, qué pasa en senadores y si no lo veta el presidente. Bueno, tenemos una república presidencialista, es una realidad, y si quieren que de la oposición haga algo, bueno, tenemos que ir al gobierno y tenemos que tener mayoría en ambas cámaras. Ahora, los mismos que nos critican tienen posiciones de división que nos quitan poder si es que llegamos en el 2023. Yo veía hoy hay una cosa esquizofrénica que no ayuda. Hoy en Twitter, creo que veía algunos que te reprochaba que no impulsabas el juicio político al presidente. Y es reiterada esa idea, ese pensamiento mágico. También ¿no? tenemos proyectos presentados de juicio político al presidente, a Ginés González García, a Cafiero. Ya lo sé. Se necesitan 2 tercios, no tenemos 2 tercios. Fin de la polémica. Es un sistema presidencialista, escasamente parlamentario, hacemos lo que... y nosotros somos minoría. Logramos quitarle... Uno dice, no, pero dijeron que en el Senado... No, lo que dijimos es que había que quitarle la mayoría automática y por lo tanto el quórum, cosa que se hizo. Ahora les cuesta llegar al quórum, siempre tienen que andar consiguiendo algún favorcito por ahí. Bueno, es lo que se puede hacer, digo. Y las experiencias de salida del sistema institucional para acabar con el peronismo, 1955 y 1976, demostraron que no sirven. Para empezar, porque los que entraron hicieron desastres iguales o mayores. Y para seguir, porque le dieron la excusa justa al peronismo. Entonces, la salida a esto, que básicamente es una carencia de instituciones y de república, se soluciona con más instituciones y más república, no buscando atajos ni líderes mesiánicos. Perdón, de ninguna manera estaba diciendo que hay que terminar el proceso institucional, ¿no? Digo, creo que hay un debate que se está empezando a dar, por favor. Que me parece interesante. Se están escuchando voces dentro de Cambiemos, de hacia dónde tiene que ir el país, y creo que ese proceso se va a ir acelerando a medida que se acerquen las elecciones de cara a la gente. Me parece que eso es otro tema, está muy bien eso, porque otra cosa que nos piden, nos dicen, bueno, pero ¿cuál es el programa del 2023? ¿Cuál va a ser el programa del 2023? Decime qué es lo que vas a hacer. Bueno, está claro, ahí digo, ¿para dónde iría un gobierno de Cambiemos? Está claro, iríamos a la baja. Hay un consenso sobre bajar el gasto fiscal, sobre todas esas cosas básicas y lineamientos generales, hay un acuerdo. Después hay otra realidad, que hay sectores que son más socialdemócratas y hay sectores que son más liberales. Ninguno de los dos por sí solo puede gobernar Argentina, por lo tanto, si queremos sacar a estos muchachos tenemos que gobernar juntos. Y tendrá que decidir la gente. Y yo creo que esta es una división que por algún lado es partidaria. El PRO es más liberal, en general la Unión Cívica Radical es más, no la coalición cívica, son más bien un poco más socialdemócratas, dentro de lo razonable, pero también es transversal. Hay sectores liberales en la Unión Cívica Radical y sectores socialdemócratas en el PRO, y hay de todo. Bueno, la gente va a haber que hacer listas, ir a una interna a las PASO, y la gente va a tener que decir, a mí me gusta más para este lado o me gusta más para el otro. Hasta entonces, no se puede hacer un diagnóstico preciso de... Además, porque no sabemos, es como si yo fuera el médico y diga, mire, doctor, yo estoy fumando mucho, tomo mucho, me gustan las grasas, estoy comiendo milanesas de desayuno y tengo graves problemas de salud. ¿Me receta algo para el diciembre de 2023? ¿Qué va a hacer el doctor? Le va a decir, no sé cómo va a estar en el 2023. Nosotros no sabemos cómo va a estar. ¿Cuál va a ser el nivel de tipo de cambio? ¿Cuál va a ser el déficit fiscal? ¿Vamos a seguir con el cepo? ¿Va a estallar todo antes o no va a estallar? Digo, no sabemos. ¿Cómo vamos a hacer una receta precisa? Digo, nos piden cosas que no se pueden hacer, ¿no? Admitiendo que hay cosas que hemos hecho mal, arranqué por ahí, pero hay cosas que no se pueden hacer. Se pueden fijar lineamientos y valores comunes. Después habrá que elegir en el 2023 qué variante opositora la gente prefiere que llevemos a la elección, y después, cuando estemos ahí, con un diagnóstico de la situación más preciso, se podrán hacer recetas más precisas. Todo lo demás es vender humo. Fernando, muchísimas gracias, y bueno, vamos a requerir, como siempre, ya lo hacíamos en la televisión, nuevamente tu participación. Y bueno, mucha suerte con el nuevo libro. Un abrazo para los dos y un saludo a Jorge. Muchas gracias. Chao.
espacio te espera. Elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Y después de esta interesante charla con Fernando Iglesias, en un alarde de producción, en este día del censo, vamos a conectarnos con París. Se están terminando de desarrollar todos los movimientos tecnológicos para que esto pueda suceder, y vamos a conectarnos, si efectivamente se logra esto que desde el control me dicen que están realizando a tambor batiente, con el arquitecto Andrés Bortagaray, que está, bueno, es un destacado urbanista, más de una vez estuvo en Entre Ustedes y Nosotros, además de amigo. Él ha publicado un libro que es su tesis doctoral hace un par de años, Buenos Aires tras las huellas del futuro. No sé, acá si alguien me mira del control y puede llegar a tomar la tapa del libro. Es un estudio sobre distintos planes urbanos de Buenos Aires entre 1958 y 2018. Y además ha ganado una beca, está en París, en este momento está realizando investigaciones sobre el tema urbano. Él se ha especializado mucho, además en especial en todo lo que tiene que ver con la movilidad urbana. Así que en cuanto podamos conectarnos con él, vamos a terminar el programa hablando de esos temas. Oíamos, acá la ventana está abierta, y oímos unas voces, unos gritos, que no sé si son de algunas... ¿Quién juega hoy? Acá tengo a un asistente. ¿Quién juega? ¿Juega River? ¿Y qué más? Porque acá pasan gente gritando. Estamos en Lavalle y Suipacha. No hay ningún estadio cerca, pero se ve que hay hinchas de algunos de los equipos que tienen que jugar la Copa Sudamericana. Ezequiel, claro, hablábamos con Fernando Iglesias sobre que, digamos, las críticas a la oposición, al oficialismo son claras, pero bueno, ¿qué tendría que hacer Juntos por el Cambio? Él nos decía, a veces se le reprocha mucho injustamente, y yo coincido bastante. Me parece que, si bien es una coalición, como toda coalición es algo heterogénea, si no fuera heterogénea no sería una coalición, pero lo valioso que tiene es que hasta ahora se ha mantenido. Ha pasado se ha constituido en el 2015, triunfó en las elecciones, luego perdió en el 2019 y sin embargo se mantuvo. Y si bien hay chisporroteos y algunos tienen un rumbo, digamos, más derechoso, otro más centrista, en la realidad de los hechos, los bloques en diputados y en senadores
se han mantenido unidos y han votado en forma similar. Es raro que voten de manera separada, y ese es un activo que me parece importante. No sé cómo lo ves vos. No, comparto absolutamente, y yo no soy de los que creen que una interna partidaria, que la lucha por las candidaturas sea algo ajeno a la política, ¿viste? A veces se le exige a los políticos, no, se están peleando porque todos quieren ser presidente. Bueno, de eso se trata. Ahora sí, perdón, ahora lo estoy viendo en pantalla, y desde París ahí tenemos al arquitecto Andrés Bortagaray. ¿Cómo te va, Andrés? Buenas noches, Osvaldo, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está París? Bien, bien, con mucho calor. ¿Mucho calor? Sí, sí, creo que hay una temperatura en mayo que no había desde 1922. O sea que el calentamiento global viene en serio. Ah, bueno. Andrés, contanos qué estás haciendo en París. Yo lo sé, pero contáselo a la audiencia. Claro. Bueno, estoy con una investigación, me había presentado a un concurso de la Fundación Francia-Japón en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que tiene una cátedra de movilidad, y había presentado un proyecto de investigación sobre Tokio, París y Buenos Aires. Así que ando estudiando en profundidad qué podemos aprender para el futuro de las medidas que vienen tomando las tres ciudades. Y la verdad que es muy, muy interesante. Después puedo entrar en los detalles. ¿Y podés adelantarnos alguna de las conclusiones, o todavía están en desarrollo? No, puedo adelantar algunas. El tema es que, claro, frente al calentamiento global y frente a todo lo que aprendimos durante el COVID, es interesante ver cómo distintas ciudades toman sus medidas frente a situaciones que nos afectan globalmente. Y creo que una de las conclusiones es que tanto París como Tokio, bueno, tienen una red de infraestructura de transporte público muy, muy potente, digamos, ¿no? Todavía más Tokio, que bueno, además tiene menos lugar, donde la participación de los autos es más baja, pero París está más allá de algunos debates políticos que podemos después mencionar, también aumentando muy significativamente la oferta de transporte público y las posibilidades de moverse a pie y en bicicleta, y reduciendo las de moverse en auto, y hay un tema que vos siempre pasa a ser eléctrico y claro, con una fecha de vencimiento muy pronta para el auto de combustión interna, ¿no? Yo, perdón, hoy justo tuvimos el censo acá en la Argentina, y cuando venía caminando, la falta de auto, la falta de gente en la calle es otra ciudad cuando uno transita una ciudad que tiene poco digamos, ruido de automóvil y problema de tránsito. Contaminación. ¿Cómo cambia, claro, no? Es que no hay ninguna ciudad del mundo que haya podido resolver los problemas de tránsito tratando de dar respuesta al espacio que exige el automóvil. Y ni siquiera Los Ángeles, que tal vez es la que más esfuerzo había hecho en ese sentido, ¿no? Entonces creo que hay que probar otros caminos. Ahora, eso no quiere decir que cada caso no tenga su controversia política. De hecho, acá, bueno, como saben, están en pleno proceso electoral. Ahora te iba a preguntar eso, pero siempre hay un dato que me interesa que vos contás, y que es muy significativo, tanto sobre, bueno, digamos, la Argentina, en particular Buenos Aires, que es el de la red de subtes, ¿no? Comparada, por ejemplo, con Santiago de Chile. La Argentina fue el primer subte, creo, corregime, de Latinoamérica, y anterior a muchas capitales europeas, 1913. ¿Y cómo nos quedamos en esa materia? No, totalmente. De hecho, me acuerdo, hace ya más de 30 años, escuché una vez una conferencia en Buenos Aires de un profesor japonés que decía que cuando hicieron el metro de Tokio, habían venido a ver el de Buenos Aires, porque en ese momento era uno de los más avanzados del mundo, ¿no? Ellos hoy tienen una cantidad de kilómetros que ni siquiera voy a mencionar porque es humillante, pero en ese momento ya se había hecho la línea A, y bueno, y después contaba que por otro lado le habíamos cedido un par de barcos de guerra que le íbamos a comprar a Inglaterra, y que se los cedimos en su momento a la guerra ruso-japonesa.
Pero es verdad, yo creo que nosotros no nos podemos resignar. Está muy bien la red de subte que tenemos y está muy bien los ferrocarriles suburbanos que tenemos, con 800 kilómetros, pero estudiando en forma comparada, las otras ciudades están inaugurando nuevas. Ahora en París hay 68 estaciones nuevas de subte en obra, digamos, ¿no? Y creo que no nos podemos resignar a que lo mejor que pudimos tener es lo que hicimos hace más de 80 años, ¿no? Tenemos que seguir adelante. Andrés, te saco de tu función eminente de urbanista y te pongo el sombrero ahora de analista político, ya que estás en Francia. Contanos sobre el proceso legislativo, de elecciones legislativas que está en marcha en Francia. Hubo elecciones presidenciales hace poco, hubo balotage, sí, ganó Macron, y ahora próximamente habrá elecciones legislativas. Exactamente, el 12 y el 19 de junio son 577 circunscripciones electorales uninominales que eligen a los candidatos para la Asamblea Nacional. Y la particularidad es que si un candidato no sacó el 50% de los votos en primera vuelta, cosa que ocurre raramente en pocos distritos, en la segunda vuelta pasan los que tienen más de 12,5% de los votos. Eso hace que en algunos casos las elecciones son entre dos y en algunos casos son triangulares o cuadrangulares. Algunos hablan de un pacto republicano frente a la extrema derecha, pero en esta elección, digamos, en principio no va a ser tan así. La verdad es que el sistema, en la segunda vuelta se gana con mayoría simple, o sea que si uno saca un 30% de los votos y sacó más que el segundo, ya puede ganar. O sea que las proyecciones son de grandes posibilidades de que la mayoría presidencial consolide su mayoría parlamentaria en principio, digamos, ¿no? Después... Eso, perdón, Andrés, ahora, eso tal vez fue... Porque es raro que sean tan próximas las elecciones legislativas después de las presidenciales. ¿Fue pensado para que el impulso de la elección presidencial le dé un plus al partido o alianza del presidente y le favorezca la gobernabilidad, o es algo puramente casual? Bueno, es que hubo una reforma de la Constitución del 58, ¿no? La Constitución de la Quinta República, la Constitución que había puesto en cierta medida como condición de Gaulle, sí, que quería un sistema mucho más presidencialista que el de la Cuarta República, y que de alguna forma lo acordó con Debré, que quería guardar algo del sistema parlamentario. Antes, el presidente tenía un mandato de 7 años y la asamblea de 5 años. Entonces, los ciclos podían no coincidir, de tal manera que fue el caso cuando en el 86 hubo la primera cohabitación entre Mitterrand y Chirac, en el 93 cuando hubo la segunda con Balladur, y después nuevamente con Jospin. Cuando hicieron la reforma para pasar el mandato presidencial de 7 a 5 años y el mandato presidencial coincidió con el mandato legislativo, tendieron, como vos decís recién, Osvaldo, a coincidir los ciclos. Entonces, hasta ahora por lo menos, desde que hay el mandato de 5 años, han estado más alineados. Aclaremos, cuando vos decís cohabitación, es el término que se creó, no sé si fue Duverger el que lo acuñó, para describir el caso de un presidente de un partido y primer ministro de otro, del sistema semipresidencialista francés, ¿no? Claro, que es algo que vos conocés mucho mejor que yo. Algunos dicen que estaba presente con la figura del jefe de gabinete de la reforma constitucional argentina. En realidad, lejos de eso estuvo inspirada en esa el proyecto original durante la época de Alfonsín del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Pero después se conformaron con intentar atenuar el presidencialismo, pero daría para hablar mucho y me están haciendo señas desesperadas desde el control porque se nos termina el programa. Hoy tenemos que entregar antes porque hay fútbol. Así que, Andrés, bueno, me parece ¿qué hora es allá? Un gusto. Te agradezco mucho porque sé que para tus hábitos diurnos es una hora muy tardía.
Sí, bueno, hoy me agarraste en un buen día y además es un gusto charlar, así que otro día seguimos conversando. Perfecto, muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo. Chao. Es un gusto. Chao. Y el miércoles próximo volverá el conductor en jefe de este programa, el doctor Jorge Enríquez. Gracias, Ezequiel. No, por favor. Nos gracias vemos a la vos. semana próxima. Chao.